Esa defensa Torrenilo del Clausura 2011, Israel Jiménez, Juninho, Hugo Ayala, Jorge Torrenilo, en 17 partidos recibieron solamente 9 goles. Esa vez rotaron de portero, no sé si te acuerdas, que jugó primero Cirilo, se lesiona y entra Enrique Palos y ya se termina quedando Enrique Palos. Sí. ¿Cómo fue la construcción de esa defensa? O sea, ¿hubo un gran trabajo táctico detrás de eso o fue más bien el hacer lo que ustedes sabían en ese momento? No, definitivamente Tuca tuvo mucho que ver. Te digo, yo te puedo decir de lo que pasó conmigo. El segundo torneo fue donde realmente le obedecí por convicción, no por obligación. Por obligación. Pero te puedo decir que también en el caso de Juninho, que yo tenía a un lado, pues prácticamente él también entendió que de alguna manera yo iba a echarle la mano en ese sentido, y Hugo también entendió que en este caso Israel ahí también se iba a ir, que él era el que de alguna manera iba a proyectarse un poco, sí, y que íbamos a hacer una especie de línea de 3 atrás, dependiendo los delanteros que se quedaran del equipo contrario. Y al final de cuentas empezamos a entender lo que tácticamente nos pedía el Tuca. Y si eso se trabajaba en la semana. Se trabajaba, Tuca era mucho de a nosotros como defensas, hacernos pensar y después jugar. ¿Cómo es eso? Prácticamente todo el tiempo. Y esto no solamente para los defensas. Al final, Tuca era... yo le aprendí mucho. Pues lo tuve... casi 11 años, pero tácticamente le aprendí mucho y el pensar y después jugar era algo muy sencillo que parece sencillo, pero no lo es cuando se involucra el fútbol, porque el futbolista juega, sí, juega y jugamos porque nos gusta el fútbol, porque queremos, porque disfrutamos el roce, la cancha, nos gusta hacer bonitas jugadas, aunque tú sepas que eres defensa, medio, delantero, portero, la esencia del fútbol nos gusta. Pero cuando ya te ponen tareas específicas, ahí es donde empiezas a, no sé, si le hago caso y no, de alguna manera, pero me gana un poquito la emoción. Y entonces cuando me gana la emoción ya no le hice caso porque me ganó la emoción de hacer, sí, una jugada, entonces allí no. Entonces lo que él nos decía, que al final es lo que te digo que a mí me sirvió cuando yo me convencí de lo que él me pedía, era contar, era pensar, y se pensaba porque tú empezabas a contar los jugadores, okay. O sea, se quedaban 2 delanteros arriba, entonces obligatoriamente nos teníamos que quedar 3 defensas. Superioridad numérica. Superioridad numérica, que es algo en teoría muy sencillo, pero cuando se involucra el fútbol, la pelota, la afición y todo esto, a veces te vuelves loquito por la emoción, porque el fútbol también es de emociones. Sí. Y controlar esas emociones, primero poner la cabeza antes del corazón, fue lo que al final de cuentas creo que el Tuca se fijaba mucho. Entonces tenías que pensar primero y después jugar. Y no nada más para nosotros los defensas, todos teníamos tareas en esos años. Los defensas teníamos esa obligación de quedar con uno más atrás, sí o sí, y no empalmarnos con los de adelante. Él siempre decía que 5 atrás y 5 adelante eran suficientes. Sí. Que si un defensa iba y se incrustaba o un contención de más y hacía 6 arriba, ya se estorbaban. Dice que no cabían, ¿verdad? Dice, no en lo ancho no caben más de 5. Exacto. Entonces, y tampoco te podías meter, y a veces cuando se entrenaba era muy incisivo y enfático en si alguien se proyectaba, decía, a ver, bueno, no metiste gol, y no metió gol, pero fue una jugada, digamos que muy cercana. Ajá. Sí, y si la agarra el portero, mira atrás, y no, pues, y nosotros contábamos, no, pues somos 4, es mano a mano. No es mano a mano, el balón es un hombre más, decía. Es lo que no entienden, y él decía siempre y dice que el balón siempre es un hombre más, entonces no le gustaba... Sí, porque tú tienes el control, ¿no? De dónde va, y es una ventaja. Que otros entrenadores con otras filosofías, para ellos no, pero para Tuca sí. Y al final de cuentas a nosotros como defensas sí nos daba un equilibrio, y nos daba todo el tiempo
lectura táctica del juego, que al final pudiera pensarse, como mucha gente a veces he escuchado que decía que los equipos eran aburridos o el juego se volvió aburrido Sí. porque estaba como muy controlado. Sí, se crea defensivo. Sí, pero al final de cuentas había partidos donde nosotros goleamos y no decía... Sí. Y por algo el récord ese de los menos goles recibidos. Y siento yo que de alguna manera era una filosofía equilibrada. Sí. No, quizá a lo mejor no muy vistosa como muchos quisieran, pero sí equilibrada para pues de alguna manera por eso se consiguieron muchos campeonatos.